Testamento. Ya vemos rápidamente al Nuevo Testamento como testigos. Muchos cristianos dicen que Jesús vino a derribar eso. De hecho, escuché a alguien por ahí que mencionaba de que eso está plasmado en aquel pasaje donde dice que María, la hermana de Lázaro, se sentó a los pies de Jesús. Y hacen un paralelismo cuando Pablo dice que se sentaba a los pies de Gamaliel. Y como Pablo se sentaba a los pies de Gamaliel, eso lo catapultó a él o lo preparó para que fuera un ministro. Entonces, si María se sentó a los pies de Jesús, eso estaba queriendo decir que Jesús estaba derribando la barrera y que ya María entonces era ministro, por el simple hecho de haber sentado a los pies de Jesús y escuchar el mensaje. Pero si fuese así, hermano Oscar, y hermanos que nos escuchan, cuando Judas apostató del ministerio, si Jesús derribó esa barrera, ¿por qué no se eligió a una mujer como apóstol, sino que se cogió siempre a un hombre martillo? ¿Qué evidencia tenemos nosotros en el Nuevo Testamento donde hayan habido mujeres que fueron ancianas de iglesia, mujeres que fueron pastores de iglesia? No hay ninguna evidencia bíblica. Es más, la Biblia dice que el anciano debe de ser marido. Y lógicamente que no hay ninguna mujer que cumpla con esa característica. Y repito nuevamente, queridas hermanas y hermanos, no es porque la mujer no tenga la capacidad, la tiene, y a veces son mejores administradoras que los hombres, pero son roles que Dios ha dado diferentes, tanto al hombre como a la mujer. Así que en el Nuevo Testamento no hay evidencia. Y quiero tocar, yo sé que el tiempo es bien corto, sí, pero Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algunos dicen, el sacerdocio de todos los creyentes viene a botar esa barrera. Pero quiero decirles que 1 de Pedro capítulo 2 verso 9 es un pasaje que tiene, por decirlo así, su eco en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6. Al pueblo de Israel también Dios le llamó que iba a ser su nación de sacerdotes, pueblo santo. Sin embargo, si en el Antiguo Testamento está ese versículo, hermano Oscar, y se le llamó pueblo de sacerdotes, nación santa, pero no se pusieron mujeres en el sacerdocio. Y había oportunidad para hacerlo. Exactamente, había mujeres que eran muy consagradas, igual en el Nuevo Testamento. Y había espacio vacante como para poder... Exactamente. De hecho, saben que el pastor Esteban Bora acaba de grabar un mensaje, y le voy a dar el nombre del mensaje. Se llama algo así como complot en el campamento. Ustedes lo pueden buscar en internet, en YouTube, y es un tema que ha preparado el pastor Esteban Bor. De hecho, el pastor Esteban Bor, y menciono al pastor Esteban Bor porque aquí en Latinoamérica pues, es muy reconocido, muy respetado, un hombre, un científico en la palabra. El pastor Esteban Bor acaba de sacar una revista. Se llama La Mujer, algo así como La Mujer en el Ministerio. Está en inglés. Yo sé que muchos hermanos saben inglés y podrían bajarlo de internet o conseguirlo. Una revista muy interesante. Y quiero mencionar que en el Nuevo Testamento, si por ejemplo, 1 Pedro 2.9 trataba de decirnos, y en su tiempo el apóstol Pedro que escribió ese pasaje, trataba de decir que la mujer ahora podía ser pastora, ¿por qué no lo hicieron ellos? Había chance para hacerlo. Sí, claro, si ellos creían en eso, que Jesús derribó eso y que ya ahora la mujer puede ser pastora, puede ser ministro, puede ser anciana, entonces ¿por qué ellos no lo hicieron? Algunos dicen, bueno, pero Gálatas 3 nos enseña y dice que en Cristo Jesús ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre, porque todos somos uno en Cristo. Pero el contexto nos está hablando en términos de redención, de salvación, porque los judíos tenían la barrera, que judíos y gentiles no se llevaban entre sí, pero Jesús vino a derribar esa pared intermedia e hizo de los dos un solo pueblo. Entonces eso es lo que vino a derribar, que Jesús cuando viene a la vida de nosotros, derriba lo que es las razas, las castas, las nacionalidades, etcétera, etcétera. Y todos podemos alcanzar la salvación. Eso es lo que está diciendo Gálatas. No está diciendo de que ahora se derriban esos muros en cuanto a roles, en cuanto a funciones. De otra manera, hermanos, queridos hermanos, siempre hagamos esta pregunta. Si el versículo enseñaba eso, ¿por qué la gente de su tiempo no obró así? ¿Por qué no pusieron ancianas y pastoras? Y quiero terminar este punto con lo siguiente. Dice, somos uno en Cristo. El Padre y el Hijo son uno. Tú y yo, Padre, somos uno. Pero tienen roles diferentes. Totalmente diferentes. El hombre y la mujer son uno.
Sí. Pero tienen roles diferentes. Somos uno en Cristo, pero tenemos roles diferentes. Así que así hay otros pasajes también que lamentablemente se utilizan fuera de contexto para poder apoyar. De hecho, alguien me dijo lo siguiente. Me dijo, yo tengo bien claro que en la Biblia no se apoya esto. Y en el Espíritu de Profecía también nosotros encontramos algunos pasajes que en realidad nos hace un llamado a respetar este tipo de cosas. Tengo unas citas ahí, por ejemplo, de Primeros Escritos, página 100. Lo voy a leer tal vez en su momento. Pero dice, pero yo creo que ha de haber alguna clave ahí en la Biblia. En algún lugar debe de haber una clave para que nosotros podamos apoyar la ordenación de la mujer. O sea, hay que buscar, tal vez encontramos algo. Sí, qué tremendo. Tremendo, realmente Sí. muy tremendo, hermano Someta. Bien, hermano Someta, nos quedan todavía, vamos a ver, 15 minutos, Ah, ok, 12 perfecto. minutos, ¿verdad? Me gustaría que estos 12 minutos que nos quedan lo aprovechemos, hermano, porque estoy muy interesado en que nuestros amigos oyentes comprendan bien este tema, porque, repito y repito esta situación, ¿verdad? O sea, nosotros, como medio radial, de que trabajamos para la iglesia, no somos independientes tampoco, hermano Someta. Así es, Estamos correcto. sujetos a la Exactamente, iglesia, exactamente. ¿verdad? Estamos sujetos a nuestros dirigentes. Yo mismo, bueno, quiero decir para los hermanos que no lo saben, yo soy uno de los ancianos de la iglesia de Los Cerros, que es la iglesia central de la misión salvadoreña. Así que no somos personas que somos disidentes o que nos sudamos la camiseta con los hermanos de la iglesia. Amén. Trabajamos a la par de los pastores. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos de respetar los lineamientos de la iglesia. Y somos respetuosos también de nuestra jerarquía. Pero, de la iglesia. pero cuando hay cosas erróneas que se tratan de introducir en las iglesias, nosotros somos responsables delante de Dios. Dice la pluma inspirada que quedarse de brazos cruzados cuando hay una crisis, estoy parafraseando el pasaje, pero dice cuando hay una crisis dentro de la iglesia, es una traición que nosotros le hacemos al cielo. Hay personas que dicen, bueno, hay que vean ellos cómo hacen. Nosotros tenemos un papel importante que desempeñar, sobre todo cuando somos líderes. Tenemos que ponernos o de parte de la justicia o de parte del error. Ahora, quiero solamente leer unas 2 citas del Espíritu de Profecía. Perfecto. Bueno, Primeros Escritos, página 100. Dice así: vi que en el tiempo de los apóstoles la iglesia estaba en peligro de ser engañada y explotada por falsos maestros. Por lo tanto, los hermanos eligieron a hombres que habían dado buenas pruebas de que eran capaces de gobernar bien su propia casa y conservar en orden su propia familia, y que fuesen capaces de iluminar a los que estaban en tinieblas. Se interrogó a Dios acerca de ellos y luego, de acuerdo con el parecer de la iglesia y del Espíritu Santo, fueron puestos aparte por la imposición de las manos. Habiendo recibido su mandato de Dios y una vez aprobados por la iglesia, salieron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice también que administraron en los ritos de la casa del Señor, como la Santa Cena, etcétera, etcétera. Pero eligieron, ¿a qué dice? Eligieron a hombres. De hecho, la sierva del Señor, en Joyas de los Testimonios, ella menciona de que debe de evaluarse la casa del varón. Dice, la casa del varón para los cargos de la iglesia. Así que, y hay otras citas también que nos hacen un llamado a nosotros, sobre todo hay un llamado a las hermanas que son hermanas que aman mucho a Dios. Quiero decirle que en la iglesia de Los Cerros, a la cual pertenezco, las hermanas del Ministerio de la Mujer y las hermanas en general, pues ellas tienen bien claro este tema. Y acabamos de estar aquí en la iglesia, el tránsito, y las hermanas también expresaron que ellas están claras en cuanto a este tema. Solamente que los hermanos necesitan mucha más información referente a esto. Pero las hermanas no se sienten menos por eso, porque saben que Dios les ha dado un rol diferente. ¿Quiénes son los que están haciendo sentir mal a las hermanas? Aquellos que les están diciendo que ellas pueden aspirar a ese cargo. Y después se frustran sabiendo de que bíblicamente no hay apoyo. Pero muchas hermanas que son conscientes de esto, pues no tienen ningún problema. Hermano Someta, antes de que ustedes vean, muy importante lo que acaba de decir, antes Ok. que vean ustedes la siguiente cita que tenemos a continuación, alguien pregunta, hermano Someta, alguien pregunta por ahí, y entonces, ¿por qué la hermana Guay tuvo semejante cargo en la iglesia? Hermano Someta, ¿hay alguna parte que nos muestre que ella fue una vez anciana o pastora de la iglesia? ¿Hay? Fíjense que históricamente, precisamente lo estaba leyendo un día de esto, ella en algún momento se le extendieron unas credenciales
pero no era para pastora, sino porque ella estaba en la planilla de la iglesia. Pero cuando se le preguntó que pusiera como una X, que marcara que no, si era ministro, ella puso que no, en esas credenciales que le dieron, pero eso era porque ella estaba en la planilla dentro de la iglesia. Lamentablemente no traje ahora el documento, lo prometo traer en un próximo programa, donde vamos a leer literalmente lo que la iglesia ha dicho, se ha pronunciado en eso, porque muchos hermanos han cuestionado acerca de eso, pero tenemos la declaración oficial de la iglesia de que ella en ningún momento fue puesta como ministro dentro de la iglesia. Así es que cuando le preguntaron a ella si se volvió a casar, porque ya había muerto Jaime White, si se volvió a casar, ella puso la misma X, no. Si es ministro de iglesia, puso no. O sea, que ella no fue elevada a eso. Ahora, también entendía que la pregunta iba, si Elena G. de White pues, fue profeta, una mujer. Claro que eso tenemos evidencia bíblica de que una mujer puede ser profeta. Felipe el Evangelista tenía 7 hijas, doncellas que profetizaban. Es que eso es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, sí hay evidencia bíblica. Pero mujeres como apóstol, ¿la encontramos? No la encontramos. Mujeres sacerdotisas, como ya dijimos en el Antiguo Testamento, no la encontramos. Mujeres ancianas en el Nuevo Testamento no encontramos. Salvo que unos hermanos. Tengo aquí un libro que también es escrito a favor, ¿sabe, hermano Oscar?, de la ordenación de la mujer. Un libro que se llama Bienvenida a la Mesa, que es escrito por lamentablemente algunos hermanos que están a favor de esto. Entonces ellos escriben en ese libro y ellos dicen en una cita de este libro, déjenme buscar por acá, aquí creo que lo tengo. Entonces ellos se pronuncian en ese libro y dicen lo siguiente, que es claro, dicen ellos en este libro, le voy a dar el número de página, que es la página 252 del libro Bienvenida a la Mesa. Dice así: es claro que los ancianos de la ciudad de Éfeso eran varones, lo reconocen. Es claro. Así lo era cuando Pablo se despidió de ellos en Mileto. También lo eran en las otras iglesias del mundo mediterráneo de ese tiempo. Y ahora vea lo que dice: existe una posible excepción. Existe una posible Sí, excepción. pero no te lenguaje, existe una posible. Yo no sé si usted ha leído los libros de los que creen en la evolución. Miren, hasta ellos mismos dudan de lo que creen, porque ellos dicen, se piensa, se cree, se supone, algunos opinan. Noten que no es algo certero. En el mundo de las ventas nos someta al cliente que puede ser algún día cliente, se llama posible cliente. Exactamente, pero no lo es. Entonces dice aquí, existe una posible excepción. ¿Y por qué dice posible? Porque va a citar Tito 2:3, donde habla que las mujeres ancianas en la iglesia deben de aconsejar a las más jóvenes. Luego en el versículo 6 habla acerca de los jóvenes de la iglesia, y luego en el versículo 9 habla acerca de los siervos de la iglesia. Pero no es que había un cargo de siervo, sino que lo que está hablando es de ancianas de edades. Por eso que dice, hay una posible, porque ni ellos tienen bien claro que ese pasaje está hablando en cuanto a eso. Sin embargo, después el libro dice lo siguiente: posteriormente, oiga esto sí lo da por sentado. Lo otro era posibilidad. Posiblemente. Ahora lo da por sentado. Posteriormente hubo ancianas que presidieron en sus iglesias, dice. Por ejemplo, una anciana de nombre Anión. Ahora, esto no es bíblico. Y ellos mismos dicen que fue anciana en Frigia a comienzos del siglo III. Es lo que dicen ellos. Es lo que dice el libro. Ahora, nosotros lógicamente nunca hemos escuchado esto. Y esto no es bíblico. En la Biblia no hay. Si hubo ancianas, sacerdotisas en algún otro periodo de la iglesia cristiana, pues se dieron muchas irregularidades. Pero en realidad no hay evidencia bíblica, ni tampoco histórica. La iglesia adventista, como organización, nunca ha tenido ese tipo de práctica.